respecto a lo que pasa en el mundo, en el país, en la coyuntura, en un contexto como el de la crisis múltiple que incluye la crisis ecológica, es menester, como dicen comúnmente, cambiar de paradigma, puesto que los paradigmas que nos han acompañado para interpretar el mundo en sus avatares o los avatares en el mundo en distintos periodos, en distintos contextos de la historia de la modernidad, ya no sirven. Y necesitamos evaluar estos paradigmas críticamente, encontrar sus límites, cruzar estos límites y por lo tanto, para seguir con el sentido común, construir nuevos paradigmas. Quizás sea más complejo que paradigma, puesto que desde la perspectiva de la complejidad hay algo más que paradigma. Se trata de la perspectiva de la complejidad del pensamiento complejo, donde el pensamiento forma parte de las dinámicas mismas de la complejidad. En este sentido, quizás sea indispensable volver al libro de Gilbert Simondon, La individuación, a la luz de las nociones de la forma y de información. En este libro se plantea el límite o los límites del paradigma ilefórmico, que tiene que ver precisamente con esa relación y esa distinción entre forma y materia, dándole contenido y cualidad a la materia y otorgándole dinamismo a la forma. El individuo aparece en esta relación entre forma y contenido, concibiendo al individuo como el resultado de la individuación. Sin embargo, observa Simondon que no explica esta relación entre forma y contenido, la individualidad y al individuo, puesto que lo retira como resultado de la individuación, lo retira de la individuación misma. Entonces, para entender plenamente al individuo, hay que comprender el principio de individuación, que se encuentra antes de la forma y el contenido, antes de la diferencia de la forma y contenido como una condición de posibilidad, podríamos decir existencial, y después como devenir. Y en el devenir se da lugar precisamente la individuación como desplazamiento y desenvolvimiento de la energía, como transformación de la energía y también como sistema que comprende y contiene a la misma forma y contenido, siendo el sistema el que explica no solamente esa relación, sino la dinámica que se da al interior o en el espacio que se encuentra en devenir entre forma y contenido. Y en ese sentido, la individuación aparece en su dinamismo y no desaparece inclusive cuando se da lugar el individuo. Entonces al individuo hay que entenderlo en su relación, no solamente con el principio de individuación, sino hay que entenderlo en el sentido de su relación con el entorno, pero también en su relación con el devenir. Y en ese sentido adquiere pues complejidad esta perspectiva
y nos puede permitir ir más allá de ese paradigma ilefórmico entre forma y contenido y concebir precisamente la complejidad de la individuación y entender esta singularidad, el proceso de la singularización, inclusive el proceso de el devenir de la singularización en distintas escalas para entender lo que pasa, no solamente en el individuo, sino en su relación con el entorno, en su relación con la sociedad, en su relación con el mundo, en su relación con el planeta y el universo, y en su relación con lo que podemos llamar las singularidades de las dimensiones cuánticas, las dimensiones moleculares, así como las dimensiones molares. Y por lo tanto, al entender esta complejidad, podemos concebir una comprensión más adecuada de los distintos niveles en los que se mueven las interacciones, de las individuaciones, en lo que respecta precisamente a otros acontecimientos que tienen que ver con las individuaciones en plural y por lo tanto con los acontecimientos sociales. En el apartado 3, los dos aspectos de la individuación. En la parte 1, donde se explica la relación realidad y relatividad del fundamento de individuación, Simondon escribe lo siguiente: la individuación de los objetos no es enteramente independiente de la existencia del hombre. El objeto individuo es un objeto individuado por el hombre. Hay en el hombre una necesidad de individuar objetos, que es uno de los aspectos de la necesidad de reconocerse y de encontrarse en las cosas, de encontrarse allí como ser que posee una identidad definida, estabilizada por un rol y una actividad. La individuación de los objetos no es absoluta, es una expresión de la existencia psicosocial del hombre. No obstante, no puede ser arbitraria. Le hace falta un soporte que la justifique y la admita. A pesar de la relatividad del principio de individuación, tal como es invocado, la individuación no es arbitraria. Se liga a un aspecto de los objetos que ella considera, quizás sin razón, como teniendo solo una significación. Pero este aspecto es acreditado realmente. Lo que no es conforme a lo real es la exclusión de los otros puntos de vista en los cuales podría colocarse para encontrar los demás aspectos de la individuación. Se trata de la atribución única y exclusiva del principio de individuación a tal o cual tipo de realidad, la cual es subjetiva. Pero la noción misma de individuación y la búsqueda de individuación, tomada en sí misma como expresando una necesidad, no está desprovista de significación. La subjetividad de la individuación, para el hombre, la tendencia a individuar los objetos, no debe hacer concluir que la individuación no existe y no corresponde a nada. Una crítica de la individuación no debe necesariamente conducir a hacer desaparecer la noción de individuación.
consiste en hacer un análisis epistemológico que debe conducir a una aprehensión auténtica de la individuación. El tema es la individuación. La individuación no se da sin el principio de individuación, sin las condiciones de posibilidad de la individuación, sin el devenir, sin el sistema que comprende precisamente la posibilidad y el devenir de la individuación. Este tema es sumamente importante, pues no hay un individuo, no hay el individuo, sino la individuación constante y permanente. El individuo contiene en sí mismo la individuación, es decir, el devenir y la relación con el entorno, la relación con la complementariedad, la relación con el sistema en el que esté inserto, y forma parte precisamente de la energía y de la transformación de la energía en su singularización. Toda la filosofía liberal que supone el individuo no se sostiene, pues el individuo no existe como tal, salvo en la abstracción mental de los liberales, algo que no puede sostenerse en la realidad, que es sinónimo de complejidad, y en la complejidad, que es sinónimo de realidad. El individuo como tal forma parte de su propia individuación y de un campo de relaciones con las complementariedades, con el devenir, con el sistema operativo en curso. Por eso dice Simondon, el principio de individuación está en ese sistema energético de resonancia interna. La forma solo es forma del individuo si es forma para el individuo, es decir, si está implicada en ese sistema, si entra allí como vehículo de energía y se distribuye según la repartición de energía. Ahora bien, la aparición de esa realidad del sistema energético ya no permite decir que hay un aspecto extrínseco y un aspecto intrínseco de la individuación. Sucede al mismo tiempo y por los mismos caracteres que el sistema energético es lo que es y se distingue de los demás. Forma y materia, realidades anteriores al individuo, separadas entre sí, pueden ser definidas sin consideración de su relación con el resto del mundo, porque no son realidades que hagan referencia a la energía. Pero el sistema energético en el cual se constituye un individuo no es más intrínseco con relación a este individuo de lo que es extrínseco. Está asociado a él, es su medio asociado. El individuo, por sus condiciones energéticas de existencia, no está solamente en el interior de sus propios límites, también se constituye en el límite de sí mismo y existe en el límite de sí mismo, sale de una singularidad. La relación para el individuo posee valor de ser. No se puede distinguir lo intrínseco de lo extrínseco. Lo que es esencial y verdaderamente el individuo es la relación activa, el intercambio entre lo intrínseco y lo extrínseco. Hay extrínseco e intrínseco con relación a lo que es primero. Lo que es primero es ese sistema de resonancia interna
singular de la relación alagmática entre dos órdenes de magnitud. Respecto a esta relación, hay intrínseco y extrínseco, pero lo que verdaderamente es el individuo es esta relación, no lo intrínseco, que solo es uno de los términos concomitantes. Lo intrínseco, la interioridad del individuo, no existiría sin la permanente operación relacional que es individuación permanente. El individuo es realidad de una relación constituyente, no interioridad de un término constituido. Solo cuando se considera el resultado de la individuación consumada o supuestamente consumada, se puede definir al individuo como ser que posee una interioridad y en relación con el cual existe una exterioridad. El individuo se individua y es individuado antes de toda distinción posible entre lo extrínseco y lo intrínseco. La tercera realidad que llamamos medio o sistema energético constituyente no debe ser concebido como un término nuevo que se añadiría a la forma y a la materia. Es la propia actividad de la relación, la realidad de la relación entre dos órdenes que comunican a través de una singularidad. No se trata de forma y materia, sino se trata de información y devenir. Se trata de comunicación, de energía y singularidad. El individuo está en relación, está en devenir, está en el sistema, es parte de esa transformación de energía. El individuo está en constante apertura a sus condiciones de posibilidad, de su propio devenir e individuación, pero también está en constante subjetivación, para decirlo de ese modo filosófico conocido. Esa es la individuación, la interacción, comparando con el discurso del paradigma ilefórmico, está entre la forma y el contenido, entre la forma y la materia, que solo son posibles por el medio que está en constante dinámica y devenir, que está en constante operación, que está en constante y permanente individuación. Por eso dice Simondon en la parte 2, el fundamento energético de la individuación, individuo y medio. Quisiéramos mostrar que el principio de individuación no es una realidad aislada, localizada en sí misma, que preexiste al individuo como un germen ya individualizado del individuo, que el principio de individuación, en el sentido estricto del término, es el sistema completo en el cual se opera la génesis del individuo, que además ese sistema se sobrevive a sí mismo en el individuo viviente, bajo la forma de un medio asociado al individuo, en el cual la individuación continúa operándose, que de este modo la vida es una individuación perpetuada, una individuación continuada a través del tiempo, que prolonga una singularidad. Lo que falta en el esquema ilemórfico es el señalamiento de la condición de comunicación y de equilibrio metaestable, es decir,
de la condición de resonancia interna en un medio determinado, que se puede designar a través del término físico de sistema. La noción de sistema es necesaria para definir la condición energética, pues no hay energía potencial más que en relación con las transformaciones posibles en un sistema definido. Los límites de este sistema no están arbitrariamente recortados por el conocimiento que el sujeto tenga de ellos. Existen en relación con el sistema mismo. Otro aspecto importante es la técnica, la operatividad del cuerpo. Se ha entendido antes la técnica como prolongación del cuerpo humano. Sin embargo, en el caso de Simondon, la técnica ya está implícita en el cuerpo humano, y no solamente en el cuerpo humano, sino en el cuerpo, en tanto ya es una interacción con el medio y una interacción en sí mismo, en el sentido de su adecuación y adaptación y transformación, sobre todo por el manejo que se tiene en el sistema, en este sistema donde se da la individuación de la energía, que está en constante transformación. Entonces el cuerpo ya es una técnica. Hay que entender que el principio de individuación no es una realidad aislada, localizada en sí misma. El principio de individuación es el sistema completo en el cual se opera la génesis del individuo. Por lo tanto, el individuo constituido no podría aparecer como un ser absoluto, enteramente separado, conforme al modelo de la sustancia. En consecuencia, la individuación solo sería uno de los devenires posibles de un sistema. El individuo separado es un ser parcial, incompleto, que solo puede ser adecuadamente conocido si se lo recoloca en el comienzo como campos de posibilidad, además en el comienzo como memoria, también como complementariedad, como símbolo, como acontecimiento simbólico. En ese sentido, en lugar de concebir la individuación como una síntesis de forma y materia, o de cuerpo y alma, se la representa como un desdoblamiento, una resolución, una división no simétrica sobrevenida dentro de una totalidad a partir de una singularidad. La individuación será así presentada como una de las posibilidades del devenir del ser. La diferencia que establece Simondon respecto al estudio clásico de la individuación es que la individuación no será considerada únicamente en la perspectiva de la explicación del individuo individuado. Será captada, o al menos se dirá que deberá ser captada antes y durante la génesis del individuo separado. La individuación es un acontecimiento y una operación en el seno de una realidad más rica que el individuo, que resulta de ella. Aclarando, Simondon dice: la insuficiencia de la relación forma-materia para proporcionar un conocimiento adecuado de las condiciones y de los procesos de individuación física nos conduce a analizar el papel jugado por la energía potencial
en la operación de individuación, siendo esta energía condición de la metaestabilidad. De esta manera podemos ver que se evidencia la gran falencia de aquella filosofía que supone al individuo como realidad única, concluida y aislada. El individuo es un producto social, pero además de lo que ya se sabía, desde una perspectiva de una filosofía más completa, podríamos decir, para contrastar de una filosofía social, esto de que el individuo es un producto social, es decir, es una internalización subjetiva de las relaciones sociales o del ámbito de las relaciones sociales, podemos añadir de manera mucho más radical y completa que el individuo tiene que ser entendido dentro de procesos de individuación, donde la individuación supone una relación con el entorno, una relación social, pero también una relación en el sistema mismo de individuación que opera a través de la transformación de la energía en su singularización, que la individuación no puede desentenderse de la técnica, que volviendo a su etimología griega, que tiene que ver con la tecne, es arte, pero también es instrumento, es decir, es arte y conocimiento operativo, y en ese sentido, la individuación opera en sentido técnico, pero también la individuación supone que se trata de una operatividad en la adecuación, adaptación y transformación con respecto al entorno y la interacción. Con lo que decimos el liberalismo queda en suspenso, suspendido en el aire, apoyándose en un fantasma que es el individuo, como si el individuo no formara parte de la sociedad y del acontecimiento social, pero además desentendiéndose de procesos complejos que tienen que ver con la individuación. Los mitos del liberalismo tienen que ver con el individuo, este individuo abstracto y fantasmagórico, pero también tiene que ver con el mito del mercado, cuando en realidad desde el punto de vista de la historia del mercado y también en contraste de la historia del capitalismo, acudiendo a Brodel, sabemos que el capitalismo está contra el mercado porque el capitalismo es monopolio. Ahora ha vuelto la cantaleta mucho más pobre en términos del discurso y de la reflexión, obviamente sin filosofía, de esto del individuo, de la defensa del individuo, pero también de la defensa del mercado, cuando ambos, el individuo y el mercado, son puestos en suspenso por el propio liberalismo y sobre todo por la propia ejecución del liberalismo, es decir, por el propio ejercicio del poder del liberalismo en el Estado de Derecho, donde precisamente lo que consideran individuo ha sido sometido a una reducción inaudita de sus posibilidades, de sus potencialidades, de sus corporeidades, de sus manifestaciones, de su complejidad, convirtiéndolo solamente en un sujeto de derecho civil y político, cuando el individuo es más bien creador y operador, realizando sus propias capacidades y su propia potencia.
El neoliberalismo no solamente se opone al mercado al valorar haciendo una apología del capitalismo que es monopolio, sino al encubrir la propia destrucción del mercado, incluso usando sus propios términos de la libertad del mercado, imponiendo el dominio de los grandes monopolios y de las grandes corporaciones transnacionales. Por otra parte, de manera mucho menos sostenible, hablan de la defensa de la democracia cuando en realidad efectúan su demolición, sobreponiendo los derechos de las grandes transnacionales, de las grandes corporaciones monopólicas, de unas cuantas familias que dominan el mundo, sobre los derechos de todos los pueblos, de todas las sociedades. Han reducido la democracia al grotesco manejo y al dominio absoluto de las oligarquías contemporáneas que tienen en su cumbre a la oligarquía tecnológica o la oligarquía de la tecnología, que no es otra cosa que el monopolio o el dominio del capital financiero y especulativo sobre la tecnología y la ciencia, que no es otra cosa que intelecto general, que pertenece a la humanidad. Es decir, han expropiado a la humanidad de la tecnología y de la ciencia que forman parte de sus desenvolvimientos. Por lo tanto, es menester desmantelar estos discursos, que son discursos que hacen apología de la dominación más atroz en la contemporaneidad. En la inmensa periferia del sistema mundo capitalista es la apología del saqueo de los países y de los recursos naturales de los países de esta periferia del sistema mundo capitalista, en crisis, puesto que su centro cambiante se ha desplazado hacia lo que fue en un inicio, en el inicio más largo de los ciclos del capitalismo, el centro del capitalismo que nació en Asia, concretamente en China. Este retorno a su centro originario del capitalismo, pues se anuncia un nuevo ciclo largo del capitalismo bajo la hegemonía de la República Popular de China, muestra de manera sorprendente que el ciclo se ha cerrado de las genealogías del capitalismo, de las genealogías de los ciclos largos del capitalismo. En consecuencia, después de esta clausura de la genealogía de los ciclos largos del capitalismo, podemos avisorar la apertura a sociedades de la transcivilización, a sociedades ecológicas y a sociedades que liberen la potencia de la humanidad y la potencia creativa de la vida. En conclusión, la individuación tiene que ver con la singularización, y la singularización es la manera como la realidad efectiva se realiza, se hace, por así decirlo, real. La singularización no es exactamente lo singular, sino el proceso mismo de singularización. Simondon nos vuelve a llevar al devenir, al pensamiento del devenir, al pensamiento en devenir, al devenir del pensamiento, que tiene que ver con el devenir mismo del acontecimiento. Como él mismo lo dijo, no se trata de forma y contenido,
de dominio que da forma al contenido, a la cualidad, sino se trata de devenir, donde las formas aparecen como parte del devenir y los contenidos aparecen como parte del devenir, donde no se puede separar forma y contenido, sino se da lugar la formación y la materialización, si se quiere usando esta palabra discutible, en el devenir. Entonces también podemos rescatar el concepto de libertad de las reducciones atroces a las que le ha llevado el liberalismo y sobre todo sus versiones neoliberales y sus actuales bizarras expresiones de un neoliberalismo radical, que de radical no tienen otra cosa que la superficialidad. La libertad no puede ser otra cosa que la liberación de la potencia creativa de la vida.